¿Por qué legalmente algunos padres y o madres son considerados como no aptos para la crianza y cuidado de sus menores hijos? Si te interesa el tema, te invito a que te quedes al final de este video porque brevemente te lo voy a explicar. Miren, cuando hablamos de la educación de los hijos, hablamos de un tema muy delicado porque tiene que ver con la conducta que tenemos los adultos en nuestro rol de padre y o madre y que repercute en la educación de nuestros menores hijos. De ahí entonces que tengamos que tener como punto de partida cómo debe de ser nuestra conducta cuando tenemos hijos y que tenemos que ejercer el rol de padre y o madre. Miren, debemos recordar que históricamente, cuando hablamos de cómo fue la educación de nuestros padres y de los que hoy somos adultos, inevitablemente tenemos que hablar que lamentablemente fue una educación basada en castigos punitivos. Es decir, había un exceso de violencia. ¿Por qué? Pues muchas veces nos daban el cinturonazo, nos amenazaban con el chanclazo, inclusive nos amenazaban en encerrarnos y no dejarnos jugar si no hacíamos la tarea, si no comíamos, si contestábamos mal, si dábamos nuestra opinión. Y bueno, ¿qué generó este tipo de conducta agresiva en la educación de los que hoy somos adultos? Y no se trata de justificar, pero legalmente se sabe que cuando los niños son educados con una herramienta llamada violencia, pues en su etapa adulta van a ser adultos generadores de violencia. De ahí entonces que ante este breve análisis, hoy por hoy el legislador se preocupe cómo tiene que ser la educación, cómo tienen que ser los cuidados que tenemos que ejercer los adultos en nuestro rol de padre y o madre en relación a nuestros menores hijos, niños, niñas, adolescentes. Bueno, pues se nos está dando una directriz importante. Miren, la educación tiene que estar basada en el respeto a la dignidad de los menores. ¿Cuál sería la dignidad de los menores? Bueno, pues los menores tienen sentimientos, les duele. Ellos no deben de ser humillados porque los estamos afectando en su autoestima y estamos afectando a que tengan una personalidad que esté basada en el respeto a los demás también, que sean solidarios, que sean empáticos con las demás personas que los rodean. De ahí entonces que también debamos de tener una perspectiva de educación basada en la salud emocional, en la salud mental, que también protejamos su salud sexual, que no reciba agresiones sexuales, que sea respetado, pero también por otro lado merece recibir afecto, pero ese afecto y ese cariño que les tenemos que brindar tiene que estar basado en respetar su integridad física, en no afectarlo y que él sea el que acepte qué tipo de caricias desea recibir, por ejemplo, abrazarlo, darle besitos en la mejilla, hacerlo sentir bien, pero no ir más allá de lo que sabemos que nos es permitido como padres. Tenemos también que brindarle el acceso a los menores a la tecnología, que estén ellos bien informados de su entorno, que además nuestros hijos tienen derecho a recibir de nosotros buenos hábitos. Tenemos la obligación de brindarles buenos hábitos que como adultos debemos de tener, porque si yo como adulto no tengo buenos hábitos de hablar correctamente sin utilizar palabras soeces, de tener buenos hábitos alimentarios, buenos hábitos de ejercicio, buenos hábitos para también fomentarle la lectura, la responsabilidad escolar, el hábito del deporte. Si yo como adulto no los tengo y no se los puedo brindar, pues entonces yo necesito reeducarme para brindarle a mi menor hijo, a mis menores hijos, todos esos buenos hábitos que sabemos que van a percutir en su sano desarrollo psicoemocional, sexual, social, cultural, intelectual,
que le van a servir para llevar una vida como adulto sana. De ahí entonces que también tenemos que pensar en que el niño tiene que recibir educación escolar, llevarlo a la escuela. Si yo como adulto no fui a la escuela, no estudié, eso no quiere decir que a mi hijo yo le impida tener acceso también a la educación, a ir a la escuela y estar bajo ese cuidado de que mi hijo aproveche el ir a la escuela, estar supervisando que cumpla con tareas, que tenga buenos hábitos para ser ordenado con sus tareas, con sus libros, con todo lo que implique el desarrollo de su cultura, de sus actividades escolares, todo lo que en un momento dado como padre tengo que estar al pendiente, participar, involucrarme, supervisar quiénes son sus amigos, a qué juega, quiénes son, en fin, es involucrarme en toda la vida de mi hijo para su sano desarrollo. Estar al pendiente de estos aspectos es fundamental. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y entonces cómo lo voy a disciplinar y a corregir? Porque, bueno, sabemos que también nuestros hijos necesitan muchas veces ser disciplinados en algunos aspectos. Bueno, pues la ley nos está señalando que sí tenemos la facultad de disciplinarlo. Pero tiene que estar basada esa disciplina en ternura, con amor, no con gritos. Miren, pongo un ejemplo. Si mi hijo no quiere hacer la tarea y me miente y me dice, no tengo tarea, quiero ir a jugar, quiero ir a una fiesta de cumpleaños de un compañerito, uno tiene que revisar la tarea, tiene que revisar los libros, tiene que estar al pendiente de que si hay o no una responsabilidad escolar. Si nuestro hijo llegó a decirnos una mentira, pues obviamente tenemos como padres el deber de mandarle llamar y decirle, a ver, para no humillarlo delante de los demás, de ningún familiar, de los demás hermanos, en fin, de cualquier otra persona, tenemos que mandarlo llamar y en privado al decirle, mira, me dijiste que no había tarea, pero veo que sí hay. Y esto, pues es delicado porque tenemos una responsabilidad. Yo te voy a ayudar y tenemos que cumplir con esa responsabilidad de llevar la tarea. Por favor, no me vuelvas a mentir, porque eso no está bien. Yo necesito que me tengas confianza. Si tienes flojera de no hacer la tarea, bueno, la dejamos para otro momento en que te sientas mejor, pero sí tenemos esa responsabilidad. Tenme confianza, no me vuelvas a mentir porque me voy a poner muy triste y pues en la escuela te van a poner un reporte de no cumplimiento de tarea y eso repercutirá en una mala calificación. Entonces evitemos estos problemas. No sé, se me ocurre darles esta opinión, ¿sí? Hablar con el hijo. Pero ¿qué pasaría si yo como padre, como madre, le grito, mentiroso, me engañaste, te voy a castigar y le aviento la chancla y me exaspero y bueno, tengo una actitud de un castigo punitivo excesivo? Déjame te digo que en caso de que tú utilices la herramienta de la violencia, pues entonces se está acumulando aquí, en tu hijito, un sentimiento pues muy malo, que ya no te va a tener confianza y que por supuesto incurrirías en el delito de violencia física en agravio de tu menor hijo. Por eso es que la ley, pensando en proteger a los menores para que en su etapa adulta sean personas que se comporten adecuadamente sin violencia, que no utilicen esta herramienta llamada violencia para hacer valer algún derecho, pues obviamente que a quien va a sancionar va a ser al adulto. Y entonces ese adulto va a perder el derecho a la guardia y custodia, inclusive la patria potestad. Obviamente se pierden todos los derechos, pero acuérdense que nunca se van a perder las obligaciones. Tendrás la obligación de seguirlo manteniendo económicamente en todo lo que el menor necesite. Y cuando hablo de menor de edad, me estoy refiriendo de las personas que no han cumplido 18 años o menores de 18 años. Entonces, inclusive, bueno, a partir de los 18 años tampoco tenemos
el derecho de ejercer violencia contra ellos, que sí necesitan de nosotros, toda la vida la necesitarán. Entonces nuestra herramienta tiene que ser otra, tenemos que despojarnos de esas herramientas de violencia que ejercieron nuestros abuelos hacia nuestros padres hacia nosotros los que somos hoy adultos, y de los adultos que pues queremos formar, tenemos que obviamente formar adultos que no sean generadores de violencia, que sean personas que sepan comunicarse, que utilicen la herramienta del respeto para resolver problemas. Ahora, ¿qué pasaría si en un momento dado yo como adulto no tengo un buen ejemplo y solamente estoy diciéndole, haz la tarea, sé responsable, pero yo no soy responsable? Yo no utilizo la herramienta de la responsabilidad y soy una persona desobligada. Estoy constantemente velando por mis derechos, ¿sí? Ay, es que yo tengo derecho a tener una pareja y dejo a mis hijos con la abuela, con los tíos, con las tías, y no me intereso y que lo eduquen otros. No estoy interesada en ejercer esos cuidados, esa obligación que me señala la ley. Ay, que lo haga mi mamá, mi hermana, mi tía, mi prima. Pues entonces estoy incurriendo, ¿sí?, en una omisión, estoy omitiendo mis deberes de cuidado hacia a mis menores hijos, y también voy a perder el derecho a la patria potestad, a la guardia y custodia, por esa irresponsabilidad, porque además reiteradamente estoy incurriendo en desatender mis obligaciones, mi rol de padre-madre no lo estoy ejerciendo correctamente. Son otras personas las que lo hacen. Bueno, pues esas personas tienen derecho también a demandarme que no cumplo con obligaciones, y quien las cumpla puede quedarse con la guardia y custodia de mis hijos, e inclusive pierdo el derecho a la patria potestad. Entonces, ¿qué nos está pasando como adultos? Tenemos que despojarnos de esas falsas creencias de que porque lo hicieron conmigo mis padres, ahora me toca a mí hacerlo. No. Hoy por hoy, el derecho vela por el interés superior del menor, y el interés superior del menor consiste en que ellos tienen prioridad en todos sus derechos ante los derechos de los adultos. Sí tenemos derecho a los adultos, por supuesto, tenemos derechos, pero la prioridad son ellos. Insisto, porque queremos que en su etapa adulta ellos tengan como herramienta y sean adultos responsables, que tengan como herramientas la comunicación, el respeto, la dignidad de los demás, el saberse conducir con todas las demás personas que los rodean en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad. Así es que, padre, madre, te invito a que por favor eduques, no con el consejo, sino con el ejemplo, para que no pierdas derechos. Y acuérdate, las obligaciones nunca las perderás.